Las guerras mundiales. Las guerras mundiales fueron realizadas, la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, que se llevaría a cabo entre 1939 a 1945. Traería unas consecuencias para todo el mundo, a manera global, algo llamado la globalización. Pues estos dos fenómenos fueron los dos eventos globales que nos mostraron que las cosas en el mundo se podían globalizar, y se globalizó la guerra, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue considerada una guerra total. A partir de ahí hemos conocido y hemos venido entrándonos en el mundo de la globalización. Les tengo una hipótesis acerca de la globalización. El COVID-19, este virus, esta bacteria, que actualmente tiene en vilo al mundo, a la aldea global, donde la seguridad y la vida de todos los habitantes del mundo se encuentran en zozobra por este enemigo, por esta amenaza. Entonces, ¿es el COVID-19 una consecuencia de la globalización? Para entrarnos en esta pregunta, en esta hipótesis, tenemos un marco teórico. Tenemos a Rosenau con la revolución de las habilidades y los públicos hábiles. Tenemos a Tarror, que habla acerca de la revolución de la movilidad y del transporte. Tenemos a Zygmunt Bauman, con lo que hace referencia a la sociedad líquida. A Jonathan Friedman y a Chalini Randeira, cuando hablan de globalización y seguridad cultural. Y cómo dejar por fuera a nuestro gran economista, defensor del libre mercado y capitalismo, Milton Friedman. La globalización. La globalización es que ante todo un proceso, es un proceso económico, es un proceso tecnológico, es un proceso político y es un proceso social, cultural, a nivel mundial, a nivel global, que habla de la interdependencia y la transnacionalización de la sociedad civil, de cómo algunos autores hablan de un proceso de civilización y asimilación de la cultura occidental post Segunda Guerra Mundial. No podemos olvidar aquella reunión de Bretton Woods en 1945, donde se organizó el mundo como es conocido hoy, un mundo bipolar entre dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Esto nos llevó a qué? Nos llevó a que se generara algo que se llamara el libre mercado, que fue una manera de cómo norteamericanos de cierta manera se fueron apoderando de la economía mundial y comenzaron a expandir algo lo que se llamaba la economía global. Y aquí se comenzó a fortalecer este fenómeno llamado globalización. Este fenómeno llamado globalización tuvo un gran impulso sobre la Guerra Fría, pero realmente se vio más fortalecido terminada la Guerra Fría. Y damos un suceso histórico para describir este momento, que es la caída del muro de Berlín, donde realmente lo que hace referencia a lo global se vio, lo que hace referencia a la expansión global de manera en la época contemporánea de la economía especialmente, y de esto toda la parte cultural y social. Realmente el mundo ya no sería visto solamente por estados, por colonias, por regiones, sino realmente nos volvimos y nos convertimos en un mercado global, en una cultura global, donde las sociedades locales siguieron siendo sociedades locales, pero al mismo tiempo comenzaron a ser culturas globales. Y esto, como lo decía anteriormente, algunos autores lo manifiestan como la asimilación de la cultura occidental, pero hay otros autores que, más que verlo como una asimilación de la cultura occidental, dicen que es la fusión multicultural, donde todo un ser humano recibe la influencia de las diferentes culturas del mundo a través de la tecnología. Y la tecnología, al nacer la tecnología, después de que se creó la internet por parte de los americanos, por parte de los ejércitos de los Estados Unidos, ya hablamos de la conectividad humana. Y esta conectividad humana nos trajo una revolución, y esta revolución fueron la revolución de las telecomunicaciones, de los aparatos digitales, que nos permite realmente a los seres humanos estar conectados con cualquier parte del mundo. Un aparato como este, hace muchos años, en los años 90,
Cuando éramos en los años 90, para las personas, especialmente acá en el continente americano, para nosotros era realmente imposible concebir que íbamos a tener un teléfono móvil sin ningún tipo de conexión a ninguna red, sin ningún cable, que nos pudiera comunicar en tiempo real a través de una red, a través de la información mundial y global y a través de una información de masas. Esto es lo que ha hecho la comunicación y la revolución de las comunicaciones a nivel digital. Mantenernos conectados en tiempo real en cualquier parte del mundo. Pero esta globalización también ha creado algo que se llama la revolución de los transportes, donde una persona, a través de la velocidad de los transportes, podemos viajar a grandes velocidades y estar en otra parte del mundo. Hoy en día es muy fácil estar hoy aquí en Colombia y mañana en la mañana amanecer en otro continente. Y estas revoluciones de los transportes ha llevado a algo que se llama la pérdida de atribuciones de los gobiernos, de los estados, donde las fronteras que antiguamente eran muy visibles, hoy en día prácticamente las fronteras se han vuelto invisibles. Unas fronteras porosas donde la cultura, donde la economía, donde los mercados y donde la información pasan y prácticamente los estados no tienen el suficientemente poder para poder controlar esta nueva globalización. Esto ha llevado a que la sociedad civil absorba ese fenómeno social. Y ese fenómeno social que ha venido creciendo a través de la tecnología y que hoy conocemos como redes sociales. Hoy en día, a nivel político, a nivel social y cultural, las redes sociales están manejando el pensamiento humano. Y es una manera de expresarse. Y se puede medir a través de las redes sociales el pensamiento o si una persona se encuentra a gusto o no con cierto ideal político o inclusive con su propio estado. Y esto ha llevado a una pérdida de identidad de los conciudadanos con sus fronteras, con su territorio, con su estado nacional. Y se han creado nuevas subculturas, unas nuevas subculturas que se encuentran en esas redes sociales. Esto ha llevado a grandes fenómenos. Uno de ellos, la globalización de la democracia. Hoy en día, todos esos regímenes autoritarios a través de las redes sociales reciben constantes críticas y ataques y son considerados ilegítimos, porque realmente las redes sociales han ayudado a que esta tecnología ayude a que la revolución de la expresión humana nos permita de que se conozcan si se están violando los derechos, y esto ha fomentado a que los derechos fundamentales en la sociedad sean tenidos en cuenta a nivel global. Y el capitalismo ha tomado con estas revoluciones, ha tomado un gran auge. Realmente todo lo que es el consumismo y la libertad de mercado, que en algún momento impuso Sigmund Friedman y que fue implementado de una manera fuerte durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, realmente este consumismo ha consumido en estos momentos, ha atrapado el mundo. Pero estos fenómenos de la globalización también nos ha traído otros fenómenos, como es el crimen transnacional. Tenemos en cuenta como una fecha muy importante el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se dio cuenta como una entidad terrorista árabe es capaz de realizar un ataque totalmente terrorista y con unas consecuencias catastróficas en los Estados Unidos o en Francia, donde también han sido víctimas de este tipo transnacional. Y con esto se vienen unas nuevas amenazas multidimensionales. Y dentro de esas amenazas multidimensionales tenemos como producto de la globalización el COVID-19. El COVID-19 que en estos momentos tiene en vilo a la amenaza mundial. Para concluir podemos decir que realmente el coronavirus sí es una consecuencia de la globalización. Porque sin la globalización, sin esta revolución de comunicaciones, sin esta revolución de los transportes, sería prácticamente, hace unos 50 años sería prácticamente imposible de que en un mes ya hubiera hecho presencia en 5 continentes. Y que en estos momentos fuera considerada una pandemia y tuviera en vilo la vida y la seguridad de la subsistencia humana prácticamente en riesgo. Entonces, sí es una consecuencia de la globalización lo que hace referencia al coronavirus. Y la globalización también se puede decir
o también vemos que la globalización nos ha traído un cambio en las relaciones de las sociedades humanas, en las relaciones de cómo nosotros interactuamos. A pesar de, como decía Sigmund Bauman, en lo que hace referencia a la sociedad líquida, de cómo hemos ahorrado tiempo, porque antiguamente nos creíamos presos de que no teníamos tiempo. Hoy en día, a través de las comunicaciones podemos hacer teletrabajo, pero nos hemos vuelto unos presos de la tecnología, unos presos de la red. Entonces esto ha cambiado, y en este momento esa consecuencia del coronavirus, como consecuencia de la globalización, en este momento también está cambiando de manera radical la manera de relacionarnos, ya que debido a esta pandemia es muy difícil volver a darnos un abrazo, a darnos un beso. Realmente yo creo que se cree que a partir de este momento pues el mundo va a cambiar. Esto va a tener unas consecuencias hasta en la manera de saludarnos y de cómo nos relacionamos con nuestros seres amados en casa. Pero muy importante, y la conclusión más importante de esta hipótesis, es la prospectiva. ¿Y por qué la prospectiva? Porque la prospectiva es esa ciencia que nos permite proyectar, mirar escenarios al futuro. Y es muy importante, a través de estas amenazas multidimensionales, entre esas las biológicas, como es en estos momentos el coronavirus, prepararnos para el futuro, y prepararnos porque si ya apareció el coronavirus, ¿qué otra amenaza podemos ver? Representado en este pequeño balón, de muchos colores: azul, verde, fucsia, naranja, amarillo. ¿De qué color será la nueva amenaza mundial en el futuro? Por eso las sociedades humanas en este momento tenemos que prepararnos para las futuras amenazas globales, y esto lo tenemos que hacer a nivel de prospectiva, y donde tenemos que unirnos y darnos cuenta que realmente la globalización inició con las guerras mundiales, pero las guerras mundiales fueron guerras económicas, donde la economía ha sido la culpable de cierta manera, o no tanto la culpable, ha sido la causante de este fenómeno de globalización. Pero como decía un autor, la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.